tardes, esto es Hablando de Salud, un nuevo programa que llega a la parrilla de Ion Sur Televisión, en el que vamos a hablar de eso precisamente, de salud, de lo que nos rodea en torno a nuestra salud, de lo que hacemos mal, de lo que hacemos bien a la hora de cuidarnos y en definitiva de enfermedades, de cómo nos afectan, de cómo podemos controlarlas, de cómo se pueden curar algunas o bien las crónicas, cómo podemos hacer que no nos den la lata en exceso. Es un programa que se va a emitir en principio una vez al mes aquí en Ion Sur, en el que ustedes pueden participar mandando sus preguntas para que el doctor que nos acompaña las conteste en el siguiente programa. Y en definitiva, un programa en el que vamos a hablar, como hoy por ejemplo en el primer programa, que va a ser la hipertensión, de temas que nos afectan, no sé el mismo porcentaje, pero bueno, seguramente ustedes conocen a alguien que esté en tratamiento de hipertensión, que mantenga un tratamiento de hipertensión que no es doloso, y por eso precisamente es el título del programa de hoy, del que vamos a hablar enseguida. Doctor Andrés Ruiz, muchas gracias por venir y por estar con estos programas con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Médico de familia, pediatra de prevención social, preventivo social. Vamos a hablar enseguida de lo que nos ocupa, de la hipertensión, que va a ser nuestro primer programa. Pero bueno, en principio cuéntanos qué perseguimos, qué queremos hacer en esta serie de programas que vamos a hacer en Ion. Bueno, lo primero es importante que una televisión apueste por un programa de educación sanitaria. A día de hoy todos sabemos que la televisión por dónde va, por programas de un corte de diversión, de un corte de entretenimiento. Evidentemente esto es un programa de información, es un programa de información médico con el objetivo fundamental que muy bien ha resumido al principio. Es un programa donde se van a tratar enfermedades no solamente de adultos o de niños, de qué se tratan, de cuáles son sus síntomas, de cuáles son sus causas, de cómo llegamos al diagnóstico, de cuál es el tratamiento y fundamentalmente de cómo podemos prevenir determinadas enfermedades o cómo podemos evitar consecuencias como hoy veremos el tema de la hipertensión. Va a estar aquí en principio una vez al mes. En principio, se le agradecemos además porque va a sacar de su agenda tiempo para estar con nuestros espectadores. Le van a poder escribir sus preguntas. Va a salir además el teléfono varias veces sobreimpresionado por si ustedes quieren hacer alguna consulta directamente a nuestro doctor. Vamos a hablar siempre de enfermedades, digamos, que la tiene el vecino, ¿no? De cosas relativamente comunes, ¿no? Bueno, sí que no nos metemos en ébola y cosas así, pero bueno, en principio cosas más comunes. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, los próximos programas que estamos preparando, pues el mes que viene vamos a hablar de la gripe, porque entramos ya, como todos los años, en la campaña de vacunación antigripal. Daremos la información necesaria, quién se tiene que vacunar y quién no. Y en el mes de diciembre vamos a hablar de un tema que personalmente me importa mucho, porque estoy incluido dentro del plan andaluz de obesidad infantil, de prevención de obesidad infantil, lo que se llama PIOBIN. Somos la comunidad nacional con más índice de sobrepeso infantil, y eso sí tenemos que prevenirlo y sí tenemos que tenerlo en cuenta. Hay muchos padres que llegan a la consulta por cualquier otro motivo. Mi vida profesional, el 90%, el 95% se dedica a los niños, y vienen niños con 6, 7, 8 años por encima de 70 o 75 kilos y no están viendo que esta situación a la larga, como veremos, nos va a llevar a situaciones como por ejemplo la de hoy, a la hipertensión arterial. Se acaban para otra cosa la consulta y usted, por deformación profesional, indica que... Pero es que no lo admiten. Que no lo admiten. No lo admiten. Bueno, no admiten que están por encima del peso. Hablaremos de eso enseguida. De acuerdo. De todo lo relacionado en dos programas. El siguiente será de la gripe, hablaremos de la obesidad infantil, y además un tema muy interesante, ¿no? Bueno, pues hoy el primer programa lo vamos a dedicar a la hipertensión, a la tensión, a la presión arterial, al HTA, en definitiva a lo que todo el mundo llamamos la tensión, que normalmente lo relacionamos siempre con la tensión alta. Vamos a contar las verdades sobre la tensión, vamos a ver qué tiene de mito, si es verdad eso que la tensión baja es un seguro de vida, en fin, esas cosas que se cuentan siempre. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la presión alta? ¿Cómo se controla? En fin, en el siguiente vídeo se lo resumimos. La tensión arterial es la cantidad de presión que se ejerce en las paredes de las arterias cuando la sangre se desplaza. Se mide en milímetros de mercurio y tiene dos valores: la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial diastólica o mínima. La máxima es cuando el corazón está bombeando sangre, la diastólica es cuando el corazón está en reposo llenándose sus cavidades de sangre.
La hipertensión arterial en nuestro país tiene una alta prevalencia y tiene un problema, que hay muchos pacientes que son hipertensos y no están diagnosticados. Es la causa más importante de desarrollo de accidentes cerebrovasculares, congestiones o ictus, como también se le conoce, y es un importante factor de riesgo cardiovascular. Sus valores deben de estar entre 140 y 90 o entre 14 y 9, si así lo entienden mejor. En un estudio realizado en nuestro país, más del 40% de la población adulta de más de 18 años es hipertensa, siendo más prevalente en el varón que en la mujer. Se asocia con mucha frecuencia a la diabetes y casi un 40% de los hipertensos en nuestro país no están diagnosticados. Toman tratamiento farmacológico más del 85% de los hipertensos conocidos, pero solo un 30% de los mismos tienen la tensión arterial controlada. Se le denomina enfermedad silente, como veremos a lo largo del día de hoy, porque no da síntomas, sino da consecuencias. Un ictus, una angina de pecho, un infarto de miocardio. Es una enfermedad con muchas complicaciones, que si se lleva un control de la misma, no desembocará en situaciones alarmantes. Hay que llevar una dieta equilibrada, disminuir el consumo de sal, andar al menos 45 minutos 3-4 veces en semana, controlar la tensión arterial de modo periódico. Importante tener un aparato en casa, no de muñeca, sino manual electrónico. Y sobre todo, evitar que esté por encima de los valores normales para que no sea una enfermedad cardiovascular de riesgo. Hablando de salud con el doctor Andrés Ruiz. Bueno, pues han visto ustedes qué es la tensión, como todo el mundo la conocemos, que es la hipertensión. Así que si le parece, doctor, entramos en materia ya, hablamos de la tensión arterial en definitiva. ¿Cuándo se habla de hipertensión arterial? ¿Cuándo se puede decir que alguien tiene, por decirlo coloquialmente, la tensión alta? Bueno, hemos visto en el vídeo, lo primero, que es la tensión arterial. La tensión arterial tiene dos valores, el valor máximo y el valor mínimo. Eso en términos médicos es tensión arterial sistólica y diastólica, y simplemente es la fuerza con que la sangre circula por nuestras arterias, la fuerza con que el corazón impulsa esa sangre. La tensión máxima es cuando el corazón está funcionando y está presionando esa sangre por las arterias, que tiene que estar por debajo de 140 milímetros de mercurio o 14 para... que es el término coloquial. ¿Cómo tiene la tensión? 14,8, 14,7. Bueno, realmente es 140 milímetros de mercurio por debajo de ese valor. Y la diastólica es cuando el corazón está en reposo, cómo circula esa sangre por las arterias, qué presión lleva. Esa es la presión arterial diastólica, que tiene que estar por debajo de 9. Por tanto, hablamos de hipertensión arterial en general cuando las cifras del paciente, de la persona, está por encima de 14,9. Tanto la baja como la alta, que se dice en estos casos, ¿no? Exactamente, la alta por encima de 14, la mínima por encima de 9. ¿Y cuáles son los valores de medición en cifras? Porque hablamos de 14,9, digamos que es los valores, ¿cuáles son? ¿Cómo se sabe que una persona tiene que acudir a usted, a un médico? Bueno, lo primero es que lo iremos hablando a lo largo del programa. La tensión arterial se debe tomar en casa, se debe tomar en un aparato electrónico, no de muñeca. El aparato de muñeca da muchos errores, es muy sesgado el valor que puede dar, porque puedes mover la mano, porque no lo presiona suficientemente bien. Entonces lo ideal sería un manguito electrónico, pero un manguito que vaya a la parte superior del brazo. Y la persona se tiene que tomar la tensión en reposo o cuando se encuentre mal. La tensión normal, insistimos, por debajo de 140-80, aunque luego hablaremos de algunos pequeños matices en personas que tienen una enfermedad renal, una diabetes, etcétera. Cuando esa tensión, tomada en situaciones constantes, en situaciones más prolongadas, sube por encima de 140 o sube por encima de 90, entonces el paciente debería acudir a su médico de atención primaria. Porque luego veremos que es lo más importante. Hemos hablado, por ejemplo, mientras me estaba preparando el programa a micrófono cerrado, como hay personas que dicen, bueno, pues yo tengo la tensión siempre 9,5, la mínima, y yo me encuentro bien. Luego veremos
cuál es el problema de esa tensión por encima de las cifras normales y que no tienen tratamiento. Sí, porque estamos hablando de una enfermedad silente, que es el subtítulo del programa. Exactamente. Es decir, que a menos que pegue un latigazo a la tensión, la persona que la padece no siente nada, no tiene... Eso como lo definimos los médicos. Los médicos definimos la tensión arterial como la enfermedad silente. Porque cuando el paciente se da cuenta, como luego veremos, es decir, afortunado aquel que un día le sale la mosqueta, hablando claramente, que es una epistaxis, una hemorragia nasal, que un día tiene un dolor de cabeza muy raro que no se le quita con analgésicos, que no se le quita con calmantes, con paracetamol, que no se le quita con metamizol o con nolotil. No vamos a hablar del ibuprofeno porque lo hablaremos posteriormente, porque hay pacientes que toman ibuprofeno, que toman antiinflamatorios para dolores de cabeza continuos porque tienen dolores articulares, y veremos que está asociado también a la subida de la tensión arterial. Entonces, afortunado aquel que un día tiene una molestia, como luego veremos, de la sintomatología, va a su médico, va a urgencia y dice: tiene usted la tensión alta. Pero la mayoría de las veces la hipertensión arterial se demuestra cuando una persona tiene consecuencias, tiene un ictus, tiene una congestión, tiene un accidente vasculocerebral, tiene un infarto, tiene una angina de pecho, va al hospital, lo tratan y le dice: usted sabe que tenía la tensión alta y esto le ha provocado. Eso es lo que tenemos que evitar. Las causas... ¿Es una enfermedad que se saben las causas precisamente de por qué El se 90% de las causas de la tensión arterial no se conocen. Tienen una etiología que se llama ausente. O sea, eso de que no te altere, te va a subir la tensión. Ahora hablaremos de los factores que se asocian a que uno pueda tener la tensión alta. Pero realmente, después de un estudio, el 90% de los casos no tiene una causa. Ahora hablaremos posteriormente de ese 10% que sí tiene una causa: medicamentos, enfermedades hormonales, etc. ¿Qué está claro? Está claro que hay un factor hereditario y genético que te hace que tengas la tensión alta. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos son hipertensos, tú tienes más posibilidades de ser hipertenso genéticamente condicionado. La segunda, el consumo de sal. Por encima de 2-3 gramos de sal diario, está claro que nuestra tensión arterial va a aumentar por los iones de sodio. Lo que tú comentabas, el estrés, está totalmente demostrado, está totalmente relacionado. ¿Por qué? Porque la situación de estrés supone para el cuerpo una situación de alerta, una situación de que las hormonas, que se llaman catecolaminas, hacen que los vasos sanguíneos aumenten su resistencia. Estás preparado para algo, para la lucha. Eso significa que esa tensión puede provocar, me refiero tanto emocional como física, puede llevarte a un aumento de las cifras de tensión arterial. De hecho, se ha comprobado que personas que tienen un estrés laboral, un estrés psicológico, también tienen cifras de tensión por encima de otros trabajadores, por ejemplo, de la misma empresa, que tengan otra situación más relajada o menos estresante en la misma. Evidentemente, el sobrepeso, la obesidad. Pero la obesidad que se relacione con la barriga, con el abdomen, el tener barriguita. Acuérdense de este dato. Mídanse la cintura con 1 metro de costura. Los varones tienen que estar por debajo de 1,02 o de 102 centímetros y la mujer por debajo de 88. Esa obesidad infantil, que nosotros llamamos obesidad de manzana, obesidad de pera, mejor dicho, aquella persona que es delgada y luego es muy ancha a nivel abdominal, esa grasa que ahí está relacionada muy directamente con la diabetes, muy directamente con la hipertensión, y muy directamente con lo que se llama síndrome metabólico. Antes se llamaba síndrome X. ¿Qué significa? Es aquella persona que tiene de todo. Tiene la tensión alta, tiene el azúcar alta, tiene los colesterol, los triglicéridos altos y tiene sobrepeso. Todo eso se mete en un cóctel y se llama síndrome metabólico. Y ya hablaremos, como hemos dicho en la introducción, esos niños de 7, 8, 9, 10, 11 años con sobrepeso, con obesidad infantil, son candidatos, y ya con estudios fehacientemente realizados, a tener un síndrome metabólico, a tener factores de riesgo cardiovascular. Y me queda solamente una cosa: alcohol y tabaco, relacionado también muy directamente con la hipertensión arterial. Hablamos de factores que que una vez que se tiene la hipertensión hay que evitar. No, son factores que se relacionan con la existencia de la enfermedad de hipertensión arterial. Correcto. Asociamos la hipertensión siempre con las personas mayores. Es verdad que según se envejece se entra, digamos, en una pauta de una posibilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestras arterias, nuestros vasos sanguíneos envejecen, tienen menor resistencia, el corazón ya no bombea con la misma fuerza y necesitamos
siempre en medicina a mí me gusta poner ejemplos a los pacientes para que lo entiendan, y realmente en este programa muchas veces vamos a decir cosas digamos, que no tienen o una terminología médica, digamos, importante, pero esto va destinado a personas que tienen que entender nuestras cosas. Usted tiene un motor en su casa y tiene una goma que lleva 45, 50, 60 años en el patio dándole el sol y dándole la lluvia y dándole el viento y dándole altas temperaturas y bajas temperaturas. No pretenda, cuando vaya a regar las flores que están en la otra punta del patio, poner el grifo a tope. ¿Por qué? Porque se puede partir esa vena, perdón, esa goma, sí, que es una vena o es una arteria en nuestro ejemplo. Entonces, personas mayores, se dice que cada 10 años nuestra tensión arterial sube determinados puntos de milímetros de mercurio. Una persona con 30 años que tenga 14, 8,9, pues sabe que con 40 años va a tener por encima de 9 y por encima de 14. Si no se cuida. Exactamente. Que esa es otra cuestión. Pero aparte de... El cuidado va a ser importante, evidentemente, pero ya de por sí la edad le va a tener cifra de tensión por encima. El motor es el motor. ¿Y si es más propensa a tener la tensión elevada por ser de una determinada característica? Porque una persona es distinta a otra, no hay una persona igual a otra. Primero, lo hemos dicho antes, genéticamente estamos condicionados a que podamos ser hipertensos, pero la persona que es obesa sabe que está condicionado a ser hipertenso. La persona que está estresado, que es una persona ansiosa, que es una persona que no se le dice, se le va a caer, pues ese tipo de personas no es hipertenso generalmente. A la persona que se preocupa porque una mosca se ha parado aquí en vez de pararse allí, o porque el vaso está aquí en vez de estar aquí, que sabemos que hay muchísimas personas, entre los que no podemos incluir, pues hay personas que toman alcohol. Está comprobado que la dosis, una dosis de alcohol, un vaso de vino comiendo y cenando, o una pequeña cerveza de caña, por ejemplo, está demostrado que es cardioprotector, pero por encima de una serie de valores, medio litro de cerveza al día o una bebida de alta graduación, está comprobado que vas a tener más potencialidad de ser hipertenso. Lo hemos dicho antes, la sal. La sal tiene que desaparecer totalmente de la mesa. Esto está soso, vamos a echarle sal. Eso aumenta la tensión, evidentemente. Y sobre todo, lo hemos dicho antes, fumar, el que fuma, el que bebe y el que tiene azúcar, el que tiene diabetes. El que tiene diabetes, hablaremos en muchísimos programas de lo que son factores de riesgo cardiovascular. Este es uno. Luego veremos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo el más importante para las congestiones cerebrales. Pues, evidentemente, yo le digo a los pacientes, esto es comprar papeletas. Una la tienes suscrita, que es la edad. La otra también estás abonado, que es la herencia. Intenta no comprar la papeleta del tabaco, del alcohol, del estrés, porque si compras mucho te va a tocar, y aquí el premio no es dinero. Y seguimos sin saber la causa, que es otra cosa por lo menos llamativa, ¿no? Que no se sabe la causa de la mayoría de los casos de hipertensión solamente arterial. Hay un 10% de hipertensión arterial, que lo hablábamos anteriormente, que se pueden relacionar con determinadas cosas, y se relacionan primero con medicamentos. Ojo a aquellas personas que toman pastillas para adelgazar, que las siguen tomando, personas que toman anticonceptivos hormonales, la píldora también, cuidado con los corticoides de forma crónica, ¿vale? Que también, y antiinflamatorios. Ojo, aquella persona con cifras de tensión ligeramente elevadas o que tomen antihipertensivos ya, que tienen hipertensión, cuando tengan un dolor de cabeza, cuando tengan un dolor articular, paracetamol, nolotil, no antiinflamatorios. Y luego no vamos a entrar porque estaríamos hablando muy detenidamente de determinadas cosas, pero sí hay enfermedades renales, enfermedades hormonales que pueden llevar a una hipertensión por esa causa en concreto. A las personas que tienen tratamiento de Citrón, por ejemplo, se le prohíbe el ibuprofeno, como el enemigo. El ibuprofeno es el enemigo, digamos, ¿no? Pero eso es porque es un anticoagulante. Eso digo, que también se asocia con la hipertensión. Pero en el sentido del Citrón, que es un anticoagulante, está contraindicado en los antiinflamatorios porque también está relacionado con la coagulación. Yo fue mi médico que no le gusta el ibuprofeno, ¿eh? Hay médicos que son enemigos del ibuprofeno, por lo que sea, ¿eh? También tienen un problema gástrico, son muy intolerantes para las personas que padecen de estómago, pero también es cierto que hay muchas personas que te dicen, bueno, es que para mí el paracetamol y nolotil es agua para un dolor de cabeza o para un dolor de rodilla. Sí, hay gente que y tendríamos que utilizar otro tipo de escalón analgésico diferente. Hay gente, por lo que sea, el ibuprofeno nos viene estupendamente, ¿no? Que por lo que sea, cada uno supongo que será propenso a algo. Estamos hablando de la hipertensión con el doctor Andrés Ruiz, hemos hablado al principio de que es una enfermedad silente. Hablaba también de la importancia de que haya un síntoma leve que la detecte, una cefalea, algo que de pronto
haga que una persona tenga que ir al médico. Pero llega un momento que si no se trata, si o bien se sabe que no se sabe que la tenemos, o bien no le echamos la cuenta que merece, es cuando pega el latigazo, doctor, cuando vienen los síntomas que dicen que hay que ir al médico cuanto antes. Y como decía usted, ojalá sean síntomas que sean una cefalia que no te deje dormir toda la noche y cosas por el estilo. Exactamente. Entonces, eso es importante. Aquella persona que de repente pueda tener un dolor de cabeza raro, extraño. Mucha gente lo define como si fuera compaginado con el pulso, como si le estuvieran pegando martillazos. Tiene una sensación de mareo, de inestabilidad, que parece que se va a caer, pero como si hubiese bebido. El que haya tenido esa sensación, el que haya tenido esa sensación, pues sin beber, que tenga la misma sensación de que se levante como una resaca así rara. Que tenga un pitido en el oído, un acúfeno que se llama, una sensación rara en el oído, o que le sangre la nariz. Esos son síntomas afortunados que te pueden estar avisando. Ahora entremos ya en lo que sería una tensión, una crisis hipertensiva de emergencia, una crisis hipertensiva que cuando vas al médico tiene valores ya, estamos hablando de 20 y tantos 14, 20 y tantos 15, pero que los síntomas que el paciente se va a encontrar es un dolor de cabeza fortísimo, unas náuseas o vómitos asociados, confusión, alteración en la vista, sangrado nasal, ahogo, dolor en el pecho. Hemos dicho que la hipertensión arterial en determinadas situaciones puede llevar a problemas cardíacos, angina de pecho o infarto, trastorno en la sensibilidad, tanto de las manos como de las piernas, o situaciones ya de pérdida de conciencia. Es decir, esos datos ya no te va a avisar a ti de que tú vas a ir al médico. Evidentemente tu familia va a llevarte al médico y allí te van a descubrir que te da tensión alta, muy alta. ¿Y cómo llega, en su caso, usted le llega un paciente y cómo llega a la conclusión de que, bueno, aparte de medirle la tensión, que ahora vamos a hablar, por cierto, del medidor, ¿no? Pero ¿cómo llega usted a la consecuencia clara de que no es una subida de tensión, sino que hablamos de hipertensión La mayoría arterial? de las veces los médicos detectamos que el paciente es hipertenso cuando le ha dado algo. El otro día se desmayó, el otro día dio un dolor de cabeza, el otro día lo ingresamos en el hospital porque tuvo una hemorragia nasal y que no se le pudo quitar, empezó a ahogarse y le dolió el pecho y le detectaron la tensión. Desafortunadamente es así. Por eso es una enfermedad silente. Entonces, salvo esas situaciones, el mínimo de las veces el paciente que ya tiene un aparato, que se le ha tomado su primo, que se le ha tomado su vecina, que se le ha tomado, que se le ha comprado, pues dice, tengo la tensión alta habitualmente. 15-10, porque 16-9,5. Sí, ¿no? Entiendo que no es lo mismo una persona que tenga la tensión alta un día que una persona puntualmente, que... porque exactamente estamos hablando, tiene que tener, realmente el diagnóstico de hipertensión sería 3 tomas esporádicas de tensión por encima de valores de 14,9. A la semana. ¿Qué hacemos? En principio se le hace un estudio protocolizado. Se le hace una batería analítica para ver si hay algo más asociado: azúcar, lípidos, grasas, colesterol, triglicéridos, etcétera. Un electro y una radiografía de tórax. ¿De acuerdo? Y ahora, si ya vemos, le ponemos un tratamiento. Hay personas, tú lo sabes, lo hemos estado comentando anteriormente a teléfono cerrado o a micrófono cerrado, que toman su pastilla de la hipertensión porque se la ha mandado su médico, se hace sus controles anuales o no se lo hacen. Pero a veces hay que mandarlo al cardiólogo, porque tenemos dudas, porque los tratamientos que le va mandando el médico que luego mandamos no le corrigen, porque le hemos puesto 2 o 3 medicamentos alternados o conjuntos y no hay solución. Y entonces se le hacen unas determinadas pruebas más específicas, una ecocardiografía y un Holter. ¿Qué es eso? Pues es un aparatito que se pone en el brazo durante 24 horas. Le dice al paciente con una red, se pone una red, un aparatito, que a veces también le toman el electro, se le hace un electro durante 24 horas, pues ese aparatito le está tomando la tensión 24 horas esporádicamente. Y ya tú haces tu vida normal, te acuestas, vas a la compra, haces tus cosas, vas a tu trabajo, dependiendo de las circunstancias individuales de cada uno, y el aparato te va tomando la tensión. Al día siguiente lo entregas, te citan a la semana y te dicen, usted tiene la tensión alta a tal hora, a tal hora y a tal hora, vamos a tomar la medicación en determinadas situaciones. No le hace falta tomarse pastillas para la tensión, porque usted lo que tiene es un problema nervioso, cuando está en el trabajo le sube, intente no trabaja.
Bueno, intente tomarse las cosas con más tranquilidad, etcétera. Ajá. Hay un momento en la vida en que alguien debería empezar con un control. Es decir, hoy día, por ejemplo, los trabajos una vez al año, en casi todas las empresas hay un chequeo que es obligatorio, ¿no? Pero cualquier persona, una persona que esté en desempleo, una persona que trabaje en casa, que es autónomo, ¿no? ¿Hay un momento en la vida que tiene que decir alguien, me voy a hacer un control de tensión? Un niño de menos de 14 años debe de haberse tomado la atención al menos una vez en la vida. Eso depende de su pediatra, evidentemente. Luego el pediatra tiene que tomar la atención a un niño al menos una vez en cualquier control de niño sano antes de los 14 años. Punto 1. Punto 2. Cada año, cada 2, cada 3 años, una persona sana, habitualmente sana, normal, pues que se tome la atención una vez al año. Aunque se lo tome una vez al año, tampoco le estamos pidiendo mucho. Si esa persona tiene una enfermedad concomitante, es diabético, tiene un problema renal, fundamentalmente renal, la tensión se regula por el riñón, por la angiotensina, o tiene una enfermedad cardíaca, tiene que tener un control de tensión más a menudo. Mi consejo, que compren un aparatito electrónico en la farmacia, le puede costar entre 20 y 35 euros, y se pone su aparato, le da un botón y punto. Tiene que estar tranquilo, no puede estar hablando, etcétera. Porque existía lo que antes se llamaba la enfermedad de bata blanca, y sigue existiendo. Va uno al médico y tengo la tensión en 18, 10. No, es que usted me pone nervioso, es que yo venir al médico es que me pone nervioso. Entonces se decidió de que el paciente en su casa por eso los pediatras, algunos van vestidos de color y cosas así, ¿no? Sí, bueno, es otra cosa, porque el niño te llora desde que llega a la consulta. Sí, sí. Pero no tenemos que estar obsesionados con el tema. Sí es cierto que la persona a partir de una cierta edad, obviamente, como hemos dicho, que es una enfermedad silente que va subiendo simplemente por el envejecimiento de las arterias y el corazón, pues que se tome la atención en casa esporádicamente y que su médico vaya viendo si esas cifras están muy por encima de los valores, porque luego veremos, hay personas que tienen 80 años, que tienen una insuficiencia cardíaca, que ya ha tenido un infarto, ha tenido una angina o lo que sea, no debe de tener la tensión tan baja. ¿Vale? Porque, claro, hace 80, 90, 100 años la gente se moría porque había dado una cosa. Esa cosa hoy día se puede evitar, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, con los 20 euros que cuesta el aparatito en la farmacia. Quiero hablar del aparato precisamente porque todos hemos tenido, yo tengo en casa un aparato de muñeca que me acaba de decir usted que no lo utilice más no es recomendable en la vida. No es sesgado. Hay que ponerlo a la altura del corazón, bueno, un lío. Pero sí es verdad que los aparatos cada vez vienen más modernizados. El dolor en el brazo hay que pasarlo, eso sí, aprietan como una suegra, o sea, eso aprieta, que es una barbaridad. Pero sí es verdad una cosa, a los médicos les sigue gustando el aparatito, manómetro, no sé cómo se llama. Esfingomanómetro. El esfingomanómetro, hombre, es con los ruidos de Korrakov. Es decir, a ver, pero no todo el mundo es capaz o no tiene un familiar que sepa tomar la atención. Sí, pero ustedes lo manejan, ustedes lo siguen prefiriendo al aparato electrónico. Nosotros lo seguimos prefiriendo. Lo que pasa es que también, volvemos a lo mismo, estamos saturados. De eso hablaremos también un día, ¿eh? Sí. Que también es un tema de los que tenemos que tratar. Sí, porque además, que tenemos que tratar. Cuando, vamos, la última, seguramente habrá, mientras grabamos esta entrevista, habrá un paciente que haya querido un médico, seguro. Pero estamos ustedes hasta arriba, eso hay que solucionarlo, sí, es verdad. Antes, vamos a hablar claro y vamos a hacer un inciso. Antes se decía que es que teníamos que ahorrar. Ahora es que no hay médicos. No hay medio. Pero no hay médicos. No hay médicos. ¿Por qué? Porque se están yendo a otra comunidad autónoma. Lógicamente, tienen que pagar su porque están más valorados. Tienen que pagar su factura y tienen que... No, porque están más valorados. Pero sí es verdad, volvemos a lo que decía. Bueno, no tenemos tiempo, entonces a veces tenemos tanta demanda en urgencias. Por ejemplo, yo, que trabajo en urgencia también, en el servicio aquí de Araal, tengo mi aparato electrónico. ¿Por qué? Porque mientras estoy preguntándole al paciente, le estoy haciendo otra serie de pruebas, le estoy tomando la atención. Y mi compañero, que es el enfermero o la enfermera, está ocupado. Entonces, evidentemente, a veces, cuando vemos que una tensión no nos cuadra, evidentemente sí la tomamos. Pero es cierto, utilizamos, por pérdida de tiempo, el eléctrico. Y seguro que los pacientes le dirán a ustedes que prefieren el de la agujita toda la vida, En principio no hay ningún problema. ¿No? Nosotros decidimos... no estamos hablando de una relación de datos muy diferentes. No. Ahora, si el paciente viene y me dice, me toma la atención en mi casa y tengo la atención con el de muñeca, no. Nos fijamos también en la clínica, evidentemente, si el paciente está mal, el dato hay que reflejarlo. Después tenemos un aparato, que es el que tiene un aparato cuando hay un paciente que tendría un problema un poco más serio, que codifica, que controla
tensión arterial con el esfingomanómetro normal, pulso, saturación de oxígeno, electro, es decir, que estamos preparados para eso. Bueno, podemos llegar al punto en el que el paciente ha llegado ya a su consulta y usted claramente define que tiene hipertensión arterial. ¿Qué tratamiento se empieza en ese momento? El tratamiento de la tensión arterial va encaminado a dos cosas fundamentales. La primera, tratamiento farmacológico, que hablaremos ahora, y la segunda, cambios en el estilo de vida. El paciente que tiene hipertensión arterial sabe que tiene que hacer todo lo que hemos dicho antes. Tiene que andar. No hemos hablado todavía del ejercicio físico. Vamos a hablar ahora precisamente de eso. Tiene que andar. Tiene que disminuir el consumo de grasas y sal. Tiene que comer sano. Tiene que comer pescado. Tiene que comer carne magra, sin grasa. Tiene que comer verdura, tiene que comer fruta, tiene que andar. Tiene que tomarse las cosas con más tranquilidad. Decía mi madre, no te tomes el día entero, porque o sea, no te preocupes por un mediodía porque hay un día entero. O hay otra expresión, te da igual 8,80. Hay una determinada edad donde el paciente, donde las personas deben de, bueno, es su vida, y si quieren vivir más tendrán que tener ese cambio de estilo de vida. Y luego tratamiento farmacológico, evidentemente. Que no es doloso, vamos, que estamos hablando de un tratamiento tan sencillo como una pastilla al día, en el mejor de los casos, vaya. Bueno, luego lo hablaremos de que la causa más frecuente de problemas de consecuencias de la tensión no es solamente que no la detectes, sino que no te tomes el tratamiento, la baja adherencia. Luego hablaremos. Pues hablemos, si le parece, como usted acaba de decir, de los estilos de vida, ¿no? Porque estamos en una sociedad que es verdad que se estila mucho el pescadito frito, las 4 o 5 horas en el sofá viendo 2 o 3 partidos de fútbol seguidos. En fin, ese estilo de vida, digamos, en una persona hipertensa, hay que cambiarlo, evidentemente. Evidentemente. El problema que tenemos, somos una sociedad donde es cierto, todos lo celebramos. Y luego lo hablaremos algún día cuando hablemos de la obesidad o del sobrepeso o de lo que sea. Todo. El cumpleaños, el bautizo, la despedida de soltero, todo es una fiesta y todo es... Pero la persona hipertensa, evidentemente, lo que tiene que hacer es eso. Andar 45 minutos 3 o 4 veces en semana, tampoco estamos diciéndole nada, que se vaya a un gimnasio y se machaque. De hecho, el ejercicio físico en Estados Unidos, ya que casi todo... cuando hablemos de estudios, vamos a hablar de estudios de Estados Unidos porque se gastan dinero en estudios y lo hacen. Allí la gente ya no hace footing, prácticamente. Los traumatólogos, los cardiólogos, andar. Andar, evidentemente, depende de las condiciones de cada persona. Una persona de 75 años no le va a decir, tiene usted que andar el 20% por encima de su frecuencia cardíaca estándar. Y póngase un reloj para andar 45 minutos 3-4 veces en semana. Disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de grasas, una dieta normal y poco estrés. Esos son los cambios del estilo de vida que tiene que hacer un paciente hipertenso fundamentalmente. Lo del agua, lo decimos para todo y lo vamos a decir para todo. Bebemos muy poca agua. Hay que beber 1,5 litros de agua diario. Nadie lo bebe. Vaya. Decíamos al principio que existen muchos mitos sobre la hipertensión. Pero claro, tenemos que hablar de la hipotensión, de la tensión baja, ¿no? Que eso se dice siempre que es un seguro de vida, pero no tanto, ¿verdad? Bueno, aquella persona que es una persona sana, que es una persona que no tiene ningún factor de riesgo de nada, lo hemos dicho. Ojo, hay personas mayores que están polimedicadas y cifras de tensión arterial baja significa que el gasto cardíaco no va a llegar suficientemente bien al corazón o no va a llegar bien al cerebro, y tienen que tener atención a veces un poquito más alta de lo normal porque necesitan un poco de más fuerza. Es cierto que eso puede tener consecuencias, sí, pero es que el otro también lo va a tener. Claro. La hipotensión arterial son cifras de tensión, de diastólica y sistólica, por debajo de normal, pues 8,5 o 7,4, etcétera. Y cuando llega el verano, que disminuye también, que la calor aumenta la vasodilatación de las arterias y de los capilares, pues se encuentran cansados. Entonces la hipotensión arterial sin síntomas no tiene ningún problema, evidentemente, como tú decías, es mejor, pero a veces puede provocar situaciones de desmayos o lipotimias. Simplemente eso va a provocar una sudoración, etcétera. ¿Por qué? Porque la sangre no tiene fuerza para llegar al cerebro, y el cerebro es quien lo controla todo y se desconecta. En un sitio fresquito, se quita un poco de ropa, se levantan las piernas, bebe un poquito de líquido y punto. ¿Y qué medicamentos hay para subir la tensión? Que las habrá también. Fundamentalmente utilizamos 3 o combinaciones de 3. Vamos a decir los nombres, que son los diuréticos, que significa para eliminar líquido, para que el cuerpo tenga menos líquido, los beta bloqueantes, que hace que el corazón vaya un poquito más lento, los antagonistas del calcio. El calcio es un ion que en el corazón provoca la contractilidad,
y los inhibidores de lo que se llaman los IECAS, que es una proteína que se encuentra a nivel del riñón y que se llama angiotensina, que aumenta la tensión arterial, y lo que intenta este medicamento es que no se produzca en exceso o bloquear su acción. A veces hay que tomar varios medicamentos para controlar la tensión. Habla usted de que 14,9, digamos, es la cifra base, digamos, ¿no? Por debajo de la cual deberíamos de estar. Ajá. Pero, ¿cambia eso con la edad? Supongamos que tiene un paciente, que los hay personas con 80 y tantos años que están como un roble, ¿no? Y que de pronto van a su consulta y dicen, oye, doctor, que tengo aquí 15 días de tensión por primera vez en mi vida. Vale, y hay personas que van a llegar con una tensión de 16,7. Y luego vamos a hablar de ese tema. Es que tengo la tensión descompensada. A veces el corazón, a veces no, cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca o tiene una valvulopatía, o ya las válvulas del corazón no le funcionan, que son las puertas de llenado del corazón y de salida y entrada de sangre, pues la diferencia entre la fuerza con que sale esa sangre y el reposo del corazón aumenta. Y son tensiones normales para ese tipo de personas y que no podemos hacer nada. Si alguien viene con una tensión de 18,5, no puedes bajarle la tensión. Le vas a bajar la otra a 14, pero la mínima la pones en 0 y le provocas un problema. Por tanto, salvo situaciones específicas que cada médico, cada cardiólogo en este caso le diría, es cierto que las cifras de tensión arterial en personas por encima de 60 o 70 años con enfermedades concomitantes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, sí tienen otro tipo de dato diferente. La tensión es más individualizada, por tanto no le puede decir al vecino, oye, tiene la tensión. No, mira, que mi médico me tiene dicho que no me baje de 6,5 o de 7. Porque en cada barrio hay 3 médicos, usted lo sabe, ¿no? Sí, claro, sí. Eso. Además es curioso, siempre lo digo, yo cuando voy al supermercado muchas veces me gusta ir de compras porque te pones en la cola y rara es la vez que no escuchas. Sí, o te tienes que tomar. ¿Y esa pastilla te ha dado el médico? Pues no te la tomes. Exactamente, todos somos un poquito médicos. Todos somos médicos, entrenadores de fútbol y demás en esta santa vida. Hablemos de las consecuencias, si le parece, porque la baja, la alta, la media, la tensión mal controlada trae problemas, evidentemente. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que el paciente tenga accidentes vasculocerebrales. La gente lo llama en la calle, ha tenido una congestión y la ha dejado medio lado paralizado. Vale, ¿qué significa eso? Significa que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para tener un accidente vasculocerebral. Y tenemos que tener las cifras por debajo de lo que hemos dicho. Da problemas cardiovasculares, infartos y angina. La diferencia de la angina de pecho y el infarto es que el corazón se está quedando sin oxígeno, las células se están quedando sin oxígeno y empieza a dolerte el pecho. Si lo detectamos a tiempo y lo corregimos, esas células se salvan. El infarto es cuando la célula se ha muerto y ya no tiene solución. Tenemos también problemas de alteración en los vasos sanguíneos, de las piernas, de los brazos, alteración de la visión. Se alteran los vasos sanguíneos pequeños de los ojos y perdemos visión, y problemas renales. Es decir, las consecuencias son serias. Tenemos que tener primero conciencia en este programa de que tenemos que empezar a concienciarnos de que la tensión, cuanto antes la detectemos, mejor. ¿Y qué es la mala adherencia al tratamiento farmacológico de la hipertensión? Pues que la gente no se toma la pastilla. Directamente. Así de claro. Es decir, está comprobado. El 80% de las consecuencias de la hipertensión arterial ya no es porque no la detectes, es porque la tengo bien, porque me voy a tomar la tensión. Esto es fundamental e importantísimo. Quédense con esto. Las pastillas para la tensión es para mantener las cifras de tensión en valores normales, no para bajarla. No, yo es que tengo 12,8. Vale, tendrás 12,8 3 semanas. A la cuarta semana te va a volver a subir. Es que si me la tomo, se me baja demasiado. Hay que individualizar el tratamiento de cada persona, es cierto, y su médico pues, tendrá que regularlo al mínimo. Es verdad que para coger una cita para el médico hasta dentro de semanas no te va a ver otra vez, pero ya son consecuencias que nosotros, o causas que nosotros no podemos controlar, escasez burocrática o lo que sea. Pero la tensión, la pastilla de la tensión, como hemos dicho, por la mañana temprano. Sí, es verdad que le voy a decir una cosa, las personas somos caprichosas y igual que hablamos del ibuprofeno, que hay gente que se lo toma como el agua, hay gente que también le descoloca, y hablamos de burocracia, que se vaya de vacaciones a Almería, por ejemplo, que vaya a su médico, a su farmacia con su tarjetita a sacar su pastilla de tensión y que le den otra distinta a la que tiene en Sevilla o en Córdoba,
Porque ayer el concurso farmacéutico se lo han dado a la Junta de Andalucía a otra empresa. Entonces, de pronto la persona, ese efecto placebo negativo que se genera, dice, me la voy a tomar y no me va a hacer efecto porque es otra pastilla distinta. Pero te digo, si hablamos en un programa de este tipo, Hay que hablar, que hablar. Y deberíamos de invitar también a gente que nos pueda, que podamos contrastar ese tipo de cosas, porque es verdad que los genéricos nos están llevando a una situación, desde mi punto de vista profesional, como tú dices, es decir... ¿De desconfianza? Claro, ¿por qué? Porque hay personas que lo que tú dices, hay un factor placebo, hay un factor, dices, que esta no es la azul que yo me tomaba, o te puedes confundir. Es que, que el contenido es el mismo, sí, pero esta no es la pastilla que yo tengo. Es que yo quiero de Normon. Ahí está. Yo quiero ibuprofeno de Normon, yo no quiero otro laboratorio, cosas por el estilo. Eso claro, ya sería una cuestión así. Pero lleva razón. El concurso de la farmacia está haciendo que no se tome los medicamentos. Lleva razón. Sí, son pequeños. Pero en general, lo que hemos dicho es la adherencia al tratamiento significa que no nos tomamos la pastilla que nos tenemos que tomar, ni a la hora que nos la tenemos que tomar. Vamos a hablar de eso, sí, para al final un par de preguntas así sueltas, pero sí, hablaba bastante de la descompensación en la tensión, ese término que tanto existe en medicina y que hablaba usted hace un momento que existe, que es así, vamos. Pero no, es un término popular, o un dicho popular. Usted tengo la tensión descompensada. No, perdone. Usted tiene cifras de tensión que no se ajustan a lo que es el valor normal, pero no es descompensado. No existe ese término médico. Y como no existe ese término médico, se debe de dejar de utilizar. Tengo 16,7 y debería de tener como mínimo 16,8, la mitad. No. Y volvemos a decir, hay personas mayores, 85, 90 años, que nos las encontramos y nos las vamos a encontrar cada vez más, afortunadamente, que tienen una insuficiencia cardíaca moderada o tienen una valvulopatía, es decir, ya su corazón no funciona bien, sus arterias no están bien y pueden tener una tensión de 17,7 o 17,6 y para ellos es normal, no es una cifra elevada, no es descompensada. Bueno, hemos hablado largo y tendido de la hipertensión arterial. Hay 2 o 3 preguntas sueltas. Aparte de que ustedes durante el programa han visto un número de teléfono y un correo electrónico al que pueden enviar sus preguntas. Hay preguntas que seguramente se habrán hecho ustedes durante la entrevista. En el próximo programa que venga el doctor, que vamos a hablar de la gripe, al principio contestaremos todas las preguntas que ustedes nos envíen, ¿no? Pero hablaba usted, por ejemplo, antes de la adherencia al tratamiento, de tomarse la pastilla a diario. ¿A qué hora hay que tomarse la pastilla? Porque si cada persona tiene un médico dentro, cada médico casi también tiene un criterio dentro. Y cada paciente es distinto. Y cada paciente. ¿Vale? Lo general es que la pastilla de la tensión se tome inmediatamente después de levantarse. Eso es lo correcto. Pero, por ejemplo, hay personas, como hemos comentado antes, que dicen, no, cuando desayune te la tomas. Sí, hay médicos ¿Vale? que no quieren que te tomen ayunas. Y hay personas pues, que se la toman a otra hora. Lo que sí es cierto es que una persona cuando salga de su médico debe de tener claro cuál es el tratamiento que tiene que tomar en general para cualquier cosa y cuándo se lo debe tomar. Es cierto que a veces nosotros decimos, tómese la pastilla 3 veces al día. Estamos hablando de un antibiótico, por ejemplo. Sí. Cada 8 horas. Y me vienen a veces niños y usted sí, es que lo he despertado a las 4 de la mañana para darle una vez. Qué lástima. 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. No tiene a veces por qué ser exactamente, salvo hay medicamentos que sí, y hay tratamientos que dice específicamente se lo tomo hasta las 9 y a las 12, ¿vale? Pero, hombre, evidentemente desayuno, almuerzo y cena, si te levantas a las 11, pues no te vas a tomar el siguiente a las 3. Hay gente que ¿vale? se levanta a las 11, sí. Pero lo general y lo habitual, las pastillas de la tensión, es que se la tome por la mañana en el desayuno, teniendo en cuenta que el desayuno es relativamente temprano. Hablemos del olvido. Hemos dicho que hay mucha gente que el estrés le provoca una hipertensión arterial o unos valores altos, igual que el estrés nos mete 1000 cosas en la cabeza y de pronto nos dan las 3 de la tarde y no nos hemos tomado la pastilla ese día. ¿Qué hacemos? Bueno, pues no la podemos tomar, evidentemente. A mediodía con el almuerzo. Sí. Lo que no podemos es si dudamos que nos la hemos tomado. Eso le voy a preguntar en este momento. Eso no. Eso le voy a preguntar en este momento. Porque hay personas que ya, si dudas que te la has tomado, pues no tomártela, porque puedes duplicar la dosis en ese caso. Sí, porque hay gente que, digo, que vamos como locos por la vida, nos tomamos la pastilla a las 9 de la mañana, salimos a tomar un café a media mañana con los compañeros. Sí es cierto que estamos hablando, perdona que te interrumpa, sí. Hay veces que está tomando un medicamento combinado y a lo mejor te dice, oye, te tienes que tomar la pastilla aquí, cuando meriendes, cuando cenes, cuando... Entonces ya... El médico dice cuándo hay que tomarla. Pero si llega uno al almuerzo y se da cuenta, se coge su pastillita, que además está marcada con lunes, martes, miércoles, jueves, y se da cuenta que no se la ha tomado a las 3 de la tarde... Es que también depende de qué tipo de medicamento estamos hablando, sí. ¿Vale? Pero en general, primero que eso no deba de pasar, y segundo, si duda de que se la ha tomado o no, pues en este caso estamos hablando de una persona que pueda tener su aparatito, me tomo la tensión, pues no lo tengo muy mal, no me la voy a tomar. Charlas de cola de supermercado, que decía usted, no sé si me toma la pastilla, me la voy a tomar, y le dice la vecina o el vecino, no, pues te tomo un puñado de sal después, no pasa nada.
Y te compensa las 2 pastillas. Horroroso, Esa burrada. horroroso total, ¿no? Horroroso, mejor no totalmente. escucharlo, ¿no? Ujú. Hablaba usted de la sal. No hemos nombrado el café en toda la entrevista. Hay algunos que quitarnos el café, quitarnos la vida. Yo, ¿qué quiere que te diga? El café tiene cafeína y evidentemente es un estimulante, ¿eh? Yo pienso que las cosas con moderación no debe tener ningún tipo de problema. Lo que pasa es que hay gente que no se toma un café, que se toma 3 y se toma 4. Sí. Y las cosas van cambiando. Mi abuelo murió en el año 80 sin poder comer pescado azul. Ahora, el Vaya. pescado azul, que tiene omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos poliinsaturados, es fundamental como tratamiento cardioprotector de dieta del corazón. Hemos leído hace 2-3 meses que el café es beneficioso para la salud y es un protector del cáncer. Antes se decía que el café podía provocar pancreatitis. Es decir, yo pienso que todo con moderación. Tomar un café al día tampoco creo yo que sea algo malo para No tiene una por qué persona ser, hipertensa. no debería, pero bueno, ante la duda están los médicos, que para eso son los que saben del tema. Bueno, pues las conclusiones generales, doctor, ¿cuáles son? Después de hablar tanto rato y de aclarar tantos mitos incluso. Bueno, yo creo que hay muchos compañeros míos que me dicen, como hables de la hipertensión y me den la coña en la consulta de bandera. No, vamos a hablar en serio. La hipertensión arterial es una enfermedad silente, es una enfermedad que deberíamos de darnos cuenta relativamente pronto. Un paciente de 30-32 años con cifras de tensión un poquito elevadas tiene en cuenta que debería ya, por ejemplo, de tomar una medicación y decir, con 32 años yo tomo una pastilla todos los días, pues piensa que a lo mejor con 50 tienes un infarto o tienes un accidente vasculocerebral, te quedas en una cama o tienes un bastón para toda tu vida. No es ser alarmante, pero es verdad. La hipertensión arterial es una enfermedad que nos va a traer consecuencias y que tenemos que tener, no solamente para prevenir la hipertensión, sino para muchísimas enfermedades, un cambio del estilo de vida. Tenemos que evitar tomarnos 2 litros de cerveza diario. Tenemos que evitar tomar las cosas con sal. Aparte de tomarse 2 litros de cerveza diario no es bueno para nada. Bueno, pero No, estamos aparte, hablando de por eso. ahí, Es sí, decir, sí. todo con moderación. Andar un poquito, no en lo que tú dices, ¿no? De ver la tele, de que vamos a andar 45 minutos 3-4 veces en semana. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Intentar, si es saludable, no coger el ascensor y coger la escalera. Llevar a los niños al colegio A pie. Yo siempre digo lo mismo cuando doy charlas para la obesidad infantil y me viene al caso el tema. Vemos una película de Estados Unidos, estadounidense, americana. La gente tiene tiempo para todo cuando se levanta por la mañana, que es la comida más importante del día. Leen el periódico, toman el zumo, hablan, discuten, etc. Nosotros llegamos al colegio con los niños y nos ha sobrado 3 minutos y al día siguiente el despertador se pone 3 minutos más tarde. Sí, sí, sí. Somos así, Somos nos especiales, acostamos a la 1. Los programas en las cadenas de televisión, ahora que estamos en televisión, lo que se llama el prime time. el prime time, a ver, Sí, sí, puede ¿a qué acabar a hora? la 1:30 de la madrugada perfectamente un programa, sí. es decir, estamos adaptados a una situación que tenemos que cambiar todos. Muy bien. Pues en eso estamos. Doctor Andrés Ruiz, muchísimas gracias por venir. A vosotros. El próximo mes hablaremos con usted de la gripe, que además estará ya incipiente precisamente en la época A de partir mayor del 15 de prevalencia. octubre generalmente empieza la campaña de vacunación. Muy bien. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias por aclararnos A tantas ustedes. cosas sobre la hipertensión. Gracias.